Hoy no vamos a estudiar cualquier tema. Hoy vamos a estudiar un tema del cual puede depender tu destino eterno. Así que es muy importante. ¿Es la ley dominical la marca de la bestia? ¿Qué es lo que realmente está en juego? ¿Será que es esto algo simbólico o es algo literal? ¿Será que ya está ocurriendo y no lo sabemos? ¿Cómo puedes estar preparado para este momento? Todo esto es importante conocerlo. Y esto no se trata para nada de religión. Esto se trata de un tema de salvación que todos debemos conocer a través de las Escrituras. Se trata de la verdad de Dios acerca del engaño que Satanás hace. Quédate hoy hasta el final del video y a través de la Biblia, a través de las enseñanzas de Cristo, veremos qué es la marca de la bestia y no volverás a ver las cosas de la misma manera. Vamos a las Escrituras para iniciar nuestro tema. Antes de hablar de la marca de la bestia, es muy importante identificar quién es la bestia de la cual es esta marca. Y sería absurdo definitivamente recibir una advertencia tan solemne como la de Apocalipsis 14, donde se nos dice de que quien reciba la marca de la bestia habrá de sufrir la ira de Dios, sin saber primero qué representa esta bestia. Vamos al libro de Apocalipsis y leamos el capítulo 13, los versículos 1 y 2. Nos dice ahí: vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vamos a identificar primero a la bestia. ¿Qué representa el mar? Apocalipsis capítulo 17 y verso 15 nos lo deja claramente. Nos lo dice claramente. El mar representa multitudes, pueblos y naciones. Así que esta bestia surge de un territorio que está densamente poblado y veamos qué representa una bestia en la profecía bíblica. Daniel capítulo 7 y verso 17 nos dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Es decir, que una bestia son reinos o poderes políticos. Estamos hablando de naciones, estamos hablando de imperios, estamos hablando de estados políticos. Pero esta bestia es definitivamente extraña. Tiene una conjugación de elementos de distintos animales, ¿verdad? Bastante extraña esta amalgama de animales que forman la bestia. La Biblia nos dice que tiene un cuerpo de leopardo. Nos dice también que tiene patas de oso y tiene una boca como boca de león. Es interesante porque estos animales aparecen en la profecía de Daniel capítulo 7 y podemos identificarlos por la misma profecía de Daniel. No la habremos de estudiar hoy, pero sí te doy rápidamente lo que significan. Y si deseas que hagamos un estudio acerca de la profecía de Daniel 7, háznoslo saber en los comentarios. Es interesante entonces que en Daniel 7 el leopardo simboliza al imperio helénico que fundó Alejandro Magno. Es decir, al imperio se le conoce como el imperio griego, pero realmente era el imperio helénico, ¿verdad? Encabezado en este caso por Macedonia. El oso representaba al imperio medo-persa. Y el león es identificado en Daniel capítulo 7 como el imperio babilónico. Es interesante porque también recibe el poder del dragón. En Daniel capítulo 7 se nos habla de una bestia espantosa y terrible que puede ser perfectamente este dragón y representa al imperio romano que persiguió al pueblo de Dios. Pero también Apocalipsis capítulo 12 y el verso 9 identifica al dragón como Satanás. Pero también el dragón representa al imperio romano, como dijimos, que intentó matar a Jesús cuando era un niño y que persiguió a la iglesia de Dios.
Todos estos aspectos son muy importantes. Entonces, esta bestia de Apocalipsis capítulo 13 representa un poder que hereda características de todos estos antiguos imperios, empezando con Babilonia, luego Medo-Persia, luego el imperio helénico y luego Roma. Así que si hereda el poder de Roma, definitivamente tiene que surgir en Europa. Es interesante porque recibe el poder de parte del imperio romano, que es precisamente ese dragón, esa bestia última, ¿verdad? Ahora, ¿será que hay un poder político en la historia que haya recibido autoridad de parte del imperio romano, que haya perseguido al pueblo de Dios, que tenga un carácter que sea a la vez religioso y político y que exija adoración? Lo decimos porque si leemos rápidamente Apocalipsis en el capítulo 13, vemos que esta bestia tiene todas estas características. Recordemos que no es el tema central de nuestro estudio. Hoy queremos llegar a la marca de la bestia. Pero si quieres que hagamos un estudio completo de la bestia, también háznoslo saber en los comentarios. Y sí, definitivamente existe un solo poder que cumple con todas estas características y es el sistema papal. Y es que cuando el emperador Constantino dejó Roma para establecer su capital en Bizancio, que después se convirtió en Constantinopla, dejó al obispo de Roma como figura central. Y en el año 538 después de Cristo, bajo el emperador Justiniano, el obispo de Roma recibió autoridad civil para gobernar como cabeza de la iglesia y se le también llamó que era el juez de herejías. Así que ya vemos cómo todo esto se va cumpliendo. Es decir, fue del imperio romano de donde Roma empezó, el poder papal recibió su autoridad primero de parte de Constantino y luego en el 538 de parte de Justiniano. Desde entonces comenzó una etapa de dominio político-religioso, es decir, un poder religioso, en este caso la iglesia papal, dominaba sobre las autoridades civiles. Es interesante ver lo que dijeron los distintos reformadores acerca de quién era la bestia, acerca de quién era el anticristo. Martín Lutero dijo: el Papa es el anticristo, el trono de Satanás. Juan Calvino, otro de los reformadores, dijo: el Papa es el reino del anticristo. John Wesley, otro de los reformadores, fundador de la iglesia metodista, dijo: el Papa es el hombre de pecado predicho por Pablo. Y William Tyndale, que sufrió martirio por llevar la Biblia a otros, dijo: el Papa es el anticristo del que habla la Biblia. Es decir, todos los reformadores tenían claro hacia quién apuntaba esta profecía. Y no era otro sino al poder papal. Ahora, estos reformadores no odiaban a las personas, pero no tenían miedo de decir la verdad. Ellos identificaban al sistema papal como la bestia de Apocalipsis 13. Ahora, hay que dejarlo muy claro. No nos estamos refiriendo a los católicos que pertenecen a la iglesia católica, ¿verdad? Valga la redundancia, y son parte del sistema papal. Ellos son cristianos sinceros hasta donde conocen. No estamos hablando de ellos, estamos hablando del sistema papal que gobierna desde Roma. Apocalipsis capítulo 13 y el verso 5 dice que la bestia habría de tener autoridad durante 42 meses. En profecía, debemos recordarlo, en profecía, un día equivale a un año. Así nos lo dice el libro de Eclesiastés, Ezequiel, en el capítulo 4 y en el verso 6, y el libro de Números, capítulo 14 y el verso 34. 42 meses, si los multiplicamos por los 30 días de cada mes, nos llevaría a 1260 días. Y aplicando el principio bíblico de un día por cada año, estos serían 1260 años.
¿Cuándo iniciaron? Bueno, nosotros ya dimos el dato histórico de cuándo se le dio autoridad plena civil y ser juez sobre herejías al obispo de Roma en el año 538 después de Cristo. Con el decreto del emperador Justiniano empezó a cumplirse esto. Ahora, desde el año 538 habrían de pasar 1260 años de autoridad papal, lo decía la profecía bíblica. Así que si avanzamos 1260 años, comenzando en el año 538, habremos de llegar hasta el año 1798. ¿Qué sucedió en el año 1798? El general Berthier, por órdenes de Napoleón, arrestó al Papa Pío VI, y se le llamó el sexto y el último. Se creyó que no iba a haber uno más. Fueron exactamente 1260 años, desde febrero del 538 hasta febrero del año 1798. La herida mortal definitivamente había encontrado su cumplimiento. Pero Apocalipsis capítulo 13, en el verso 3, dice que la herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y es que hoy el papado ha ido recuperando su prestigio mundial. Líderes de todas las religiones y políticos de distintas partes, de todos los países, fueron al Vaticano, buscan al Vaticano. La herida, aunque no está sanada porque no tiene autoridad aún sobre el resto de las autoridades civiles de otros países, esa herida ya está siendo sanada. Incluso el presidente Donald Trump dijo que el nuevo papa, el Papa Julio, era un buen candidato, podría ser excelente para ser el que medie entre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Lo más importante es que lo vemos en Apocalipsis 13:8, dado que ahí dice que todos los moradores de la tierra adorarán a la bestia. Y es que el conflicto final no es político, aunque esto parezca. El conflicto final es un conflicto religioso, es un conflicto que tiene que ver con adoración. Ahora, ¿cómo exige adoración este poder? Lo hace a través de una jugada bastante osada para cualquier criatura. Y es que intenta cambiar la ley de Dios. En el catecismo, la Iglesia Católica declara que cambió el día de adoración del sábado al domingo. ¿Verdad? Nosotros podemos leerlo en el catecismo y dice claramente, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, leemos, pregunta, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado es el día de reposo. Luego pregunta, ¿por qué guardamos el domingo en vez del sábado? Respuesta, porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Lo dicen ellos. Y esto es clave. Recordemos que en Daniel capítulo 7 a este poder, la bestia de Apocalipsis 13, se le llama el cuerno pequeño y se dice claramente que habría de tratar de cambiar los tiempos y la ley. Así que esto es clave. La bestia tiene que ver con adoración. Y ya que su señal de autoridad es haber cambiado el sábado al domingo, nosotros vemos ahí hacia dónde se dirige la marca. Esta es la base sobre la cual hablaremos de la marca de la bestia. Pero primero teníamos que identificarla. Entonces resumamos hasta ahora. La bestia de Apocalipsis 13 representa un sistema religioso que habría de surgir en Europa, porque el último imperio predicho era Roma, que habría de recibir su poder de parte del imperio romano, que habría de gobernar 1260 años, que sufriría una herida mortal, lo cual sucedió en el año de 1798, y que hoy va teniendo influencia global y pronto no solamente tendrá influencia, sino dominio sobre los otros poderes. Es decir, y aparte de esto, es un poder que ha cambiado claramente, según declaraciones de ellos mismos, la ley de Dios, o más bien ha pretendido cambiarla. De hecho, exige adoración en base a su supuesta autoridad. Ahora que ya tenemos claro quién es la bestia,
Hablemos acerca de qué es la marca de la bestia. La marca de la bestia no se trata de una persona específica. La bestia no se trata de una persona específica. No podemos a la hora de hablar de la bestia decir es que este o aquel gobernante, este o aquel papa. No, es un sistema. Es el sistema papal que combina el poder religioso con el poder político, que ha buscado cambiar la ley de Dios y que exige constantemente adoración. Ahora, veamos una advertencia solemne en la Biblia. Apocalipsis capítulo 14, los versos 9 y el verso 10 nos dicen: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios. Y en Apocalipsis capítulo 13, los versículos del 16 al 17 leemos: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué significa entonces esta marca tan misteriosa y que ha causado tanto revuelo a lo largo de la historia de quienes han estudiado el libro de Apocalipsis? Tenemos que entender que la marca de la bestia no es una advertencia acerca de algún microchip. No es así. No es acerca de una vacuna, como algunos han querido decir. No es contra alguna app digital en el celular, en la computadora, el ordenador o en la tablet. No se trata de eso. La Biblia no habla para nada de eso. La advertencia es contra la adoración a un poder que se opone abierta y claramente contra Dios. Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 14 repiten constantemente la palabra adorar. El conflicto final entonces será sobre adoración. ¿A quién adoramos? ¿A Dios o a la bestia? De eso se trata la marca. Entonces, olvidémonos de la idea del microchip, olvidémonos de la idea del tatuaje, olvidémonos de la idea de la vacuna. Hoy vamos a dejar que sea la Biblia la que nos hable para identificar cuál es la marca de la bestia. Comencemos aclarando que la palabra marca en griego es la palabra charagma, que se usaba en el contexto del Imperio Romano para hablar de un sello imperial, es decir, de una señal de autoridad y pertenencia. Era una marca de lealtad. Entonces, cuando ya la Biblia nos deja claro al irnos al griego, ¿de qué se trata? La profecía de Apocalipsis habla de una bestia que impone una marca, un charagma, y que nadie puede comprar ni vender sin esta marca. Nadie podrá, eso todavía no se ha cumplido, pero está muy pronto. Pero esto no es nuevo. ¿De dónde sale? En la historia antigua, cuando el emperador romano exigía adoración, quienes se negaban a adorarle eran excluidos por completo del comercio, se les negaba cualquier tipo de protección y eran perseguidos. La historia se repite. La historia nos está llevando a eso según la profecía bíblica. La marca de la bestia es entonces una falsa adoración impuesta por la ley. Estamos hablando de los poderes civiles legislando acerca de asuntos religiosos, legislando en asuntos de adoración. Pero no lo digo solamente yo. Reformadores como Martín Lutero, Juan Calvino, John Wesley y muchos otros identificaron claramente a la bestia del Apocalipsis como el sistema papal. Ya hemos visto algunas citas de ellos. No estaban motivados por el odio. Ellos estaban motivados por la fidelidad a la palabra de Dios. Así que si la marca de la bestia es una marca de adoración falsa, ¿qué es la verdadera adoración? Apocalipsis capítulo 14, verso 12 nos responde: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Puedes ver la diferencia? Dios también tiene un sello distintivo y está en su ley. Pero ¿en qué parte específica de la ley de Dios nosotros podemos encontrar ese sello distintivo? Bueno, la Biblia nos responde.
Cuando nosotros leemos en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 20 y en el verso 12, nos encontramos con esto. Dice: y les di también mis sábados por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Es decir, el sábado es la señal de Dios. Por contraste, la marca de la bestia es una señal falsificada de autoridad religiosa. No se trata solamente de un día como tal, sino de a quien obedeces. Es decir, Dios ha dicho: guarda el sábado. La bestia dice: guarda el domingo. La marca de la bestia es impuesta. El sello de Dios es aceptado por amor, pero ambos revelan a quién perteneces. Es decir, tu obediencia demuestra hacia quién es tu lealtad. Si tu lealtad es hacia Dios, guardarás todos los mandamientos de Dios, incluido el cuarto mandamiento que habla del sábado. Pero si tu lealtad es hacia la bestia, entonces tú vas a guardar los mandamientos de la bestia, que incluyen ese cambio de día. Ahora hablemos un poco de la imagen de la bestia, que es quien impone la marca de la bestia. Recordemos esto. Ya que entendemos lo de la bestia, ya que hablamos de su marca, viene esta pregunta crucial. ¿Quién va a imponer esta marca? ¿Qué poder va a llevar al mundo a adorar a la bestia y a recibir la marca de la bestia? La Biblia nos lo dice claramente. Apocalipsis 13 nos presenta, no presenta solamente a una bestia, sino a dos bestias. Ya hemos estudiado acerca de la bestia que surge de la tierra, la segunda bestia. Puedes ver nuestros videos al respecto. Así que hoy solamente lo vamos a mencionar rápidamente. Apocalipsis 13:11 nos dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Quién es esta segunda bestia? Aquí hay varias claves. Primero, sube de la tierra, es decir, no del mar como la bestia anterior. Tiene cuernos como de cordero, vamos a ver qué significa, pero habla como dragón. ¿Qué representa la tierra en profecía bíblica? Ya vimos que en el libro de Apocalipsis, el capítulo 17 y el verso 15, se nos dice claramente que el mar representa multitudes, naciones, muchedumbres. Así que la tierra representa lo opuesto. Estamos hablando de un lugar que no estaba densamente poblado, nuevo para la historia, para la línea histórica bíblica, donde hay reinos ya previamente establecidos. En los tiempos en que la primera bestia, o sea, el sistema papal, recibía una herida mortal, estaba emergiendo esta segunda bestia, esta bestia que surge de la tierra. ¿Quién era la bestia que estaba surgiendo, la potencia que estaba surgiendo en este momento? Estados Unidos de América. Y Estados Unidos de América fue fundado, en teoría, hay que decirlo, sobre dos principios. El principio de libertad civil, ellos decían un gobierno sin rey, que es el primer cuerno, y el principio de libertad religiosa, se decía una iglesia sin papa. Entonces, estos son los dos cuernos como de cordero. Son de hecho un principio bíblico, es decir, un principio cristiano. Es decir, la separación de la iglesia y del Estado. Este país entonces, en teoría, nació como una nación protestante, pero iría hablando de forma distinta, porque el texto nos dice que hablaba como dragón. Apocalipsis nos deja claro esto. Ahora, ¿quién es el dragón? Apocalipsis 12 y verso 9 dice que el gran dragón fue lanzado fuera, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Así que aunque tiene apariencia de cordero, es decir, se presenta como una nación cristiana, se presenta con los principios de Cristo, recordemos que el cordero es Cristo, habría de hablar como el enemigo de Dios, es decir, habría de hablar como el dragón. ¿Y cómo habla un dragón? Bueno, Satanás habla con amenazas, con engaños, con violencia, con leyes, con persecución. Eso es exactamente lo que Apocalipsis está profetizando. Una nación habla a través de sus leyes, es decir, habrían de imponerse o habrán de imponerse leyes religiosas
que vayan en contra de lo que Dios ha establecido en su santa palabra. Ahora, hablemos de la imagen de la bestia rápidamente. Apocalipsis capítulo 13 y los versículos 14 y 15 nos dicen: engaña a los moradores de la tierra. Está hablando de la segunda bestia, la bestia que surge de la tierra. Estamos hablando del Estados Unidos. Engaña a los moradores de la tierra, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Es decir, la profecía nos dice que Estados Unidos formará una imagen de la bestia. No es la bestia misma, no es la misma bestia, pero se parece a ella. ¿Qué es una imagen? Una imagen es una copia, un reflejo. La bestia original era el papado, es el papado, la unión de la iglesia con el Estado para imponer creencias religiosas, para obligar a las personas a adorar no conforme a su conciencia, no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a los deseos de Satanás manifestados a través de estas bestias. Por tanto, entonces, la imagen de la bestia habrá de ser una repetición de esto, una unión de iglesia con el Estado. Estados Unidos va a unir su fuerza, hablando del gobierno de Estados Unidos, con el poder religioso para imponer leyes religiosas. Ahora, esto no se trata de una teoría de conspiración, esta es una realidad. Ya se está viendo en la política esto, en la jurisprudencia, en el discurso social, en el discurso religioso. Y muchos se preguntan, ¿será que esto realmente puede pasar en Estados Unidos? Y muchos responden, eso nunca pasará en Estados Unidos. Esta es la nación de la libertad y no pasará. Pero recuerda, la Biblia no dice que esta bestia parece un dragón. Dice que habla como dragón. Es decir, habrá de usar sus leyes para imponer esto. Habrá de usar su sistema legal para perseguir. La Constitución fue hecha en teoría para defender la libertad religiosa, pero hoy hay movimientos que buscan reinterpretar la Constitución para permitir leyes dominicales, y ellos dicen que esto es por el bien común, para proteger a la familia, que esto es por razones del cambio climático. Ellos dan distintas razones, pero dicen tiene que hacerse por la economía, por la familia, por el medio ambiente, por el bien de todos. Ahora, muchos dicen o creen que nunca pasará esto en Estados Unidos porque nunca han habido leyes dominicales antes. Pero la verdad es que a lo largo de la historia, tanto en Europa como en Estados Unidos, ha habido leyes que han obligado a la observancia del domingo. En el año 321 después de Cristo, el emperador Constantino impuso por primera vez la ley dominical. En los siglos, primero en su etapa de colonias, ¿verdad? En Estados Unidos, y luego en los siglos XIX y el siglo XX, muchos estados de Estados Unidos han tenido lo que se conoce como Blue Laws, que prohibían trabajar en domingo. Y hoy hay muchos estados que tienen leyes dominicales. De hecho, una ley federal tan importante como la ley electoral, claro que tiene tintes de ley dominical, una ley religiosa dominical. Hemos hecho videos al respecto, puedes ver estos videos acá. Lo más preocupante hoy es que hay movimientos religiosos y políticos que están poniendo el regreso de todas estas leyes para restaurar, dicen ellos, la moral nacional, y dicen esto es importante, esto es lo que va a restaurar a la nación. Recordemos que la imagen habla y mata. Porque Apocalipsis 13 y verso 15 dice que la imagen hablará y hará matar a quienes no la adoren. Esto entonces nos lleva a que va a haber una crisis global de libertad religiosa, donde el Estado habrá de imponer el culto falso bajo pena de sanción, bajo pena de marginación, bajo pena de muerte incluso. Estados Unidos, con todo su poder político, con toda su influencia global y con el gran respaldo religioso, será el instrumento principal para imponer la marca de la bestia al mundo entero.
Ahora, ¿qué significa esto para ti? Significa que la libertad religiosa tiene los días contados. No habrá más libertad religiosa. Significa que el conflicto final entre el bien y el mal está cerca. Pronto habrá de cumplirse todo. Significa que pronto se exigirá adoración en el día equivocado, en el día que la bestia ha impuesto, y que se habrá de perseguir a quienes obedezcan a Dios antes que a los hombres. Esto es una realidad. Y el camino ya está listo y se está allanando cada vez más. El mundo hoy se está preparando para la ley dominical. Ahora que entendemos qué es la bestia, ahora que entendemos cuál es su marca, ahora surge una pregunta inevitable. ¿Será que estamos cerca? ¿Será que esto realmente es posible que se dé en nuestros días? ¿Será que el mundo hoy se está preparando para imponer una ley dominical? La respuesta es un claro y un urgente sí. Esto es una realidad que muy pronto habremos de palpar, y todo se está listando para ella, todo se está preparando para ella. Vivimos en un tiempo en que la Biblia y la profecía ya no son solo una curiosidad, sino una realidad que se puede ver en los titulares de cada semana en los distintos medios noticiosos. Hoy examinaremos juntos cómo la historia, la religión, la política y hasta la ecología están convergiendo para cumplir lo que Dios reveló hace ya casi 2000 años. Hablemos primero de la parte espiritual. Apocalipsis 13 nos muestra que la bestia no actúa sola. Los versículos del 11 al 17 describen a esta segunda bestia que surge de la tierra con cuernos de cordero, pero que habla como dragón. Esta bestia, como ya vimos, representa a los Estados Unidos, un poder que nació con supuestos principios cristianos, pero que habla como dragón, es decir, como Satanás y como los poderes que Satanás ha utilizado para perseguir. ¿Cómo habla el dragón? Satanás con imposición, con leyes, con persecución. Apocalipsis 13:12 dice que esta segunda bestia ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Recordemos que la primera bestia era una unión de iglesia y estado y todos se sometían a ella. ¿Puedes notar esto? No es una simple alianza política, es una imposición de adoración, y eso solo puede lograrse con las leyes civiles, legislando en materia religiosa. No lo decimos solamente nosotros. Por ejemplo, mira lo que escribió el cardenal James Gibbons. Él escribió: podéis leer la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis y no encontraréis una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras imponen la observancia religiosa del sábado. Y él añade: la Iglesia Católica cambió el día de descanso del sábado al domingo. Esa es la marca de su autoridad. Ahora, miremos lo que dicen los protestantes en la actualidad. Podemos hacer, si tú quieres, un video completo sobre la imagen de la bestia, quién es, para identificarla. Hoy solo hemos dado pinceladas porque el objetivo era hablar acerca de lo que la Biblia dice de la marca de la bestia. Los protestantes en la actualidad han cambiado su forma de ver. Ya vimos lo que dijeron los que iniciaron la reforma protestante, los reformadores. Pero en los últimos años, líderes evangélicos y líderes católicos han firmado pactos de unidad. El movimiento ecuménico está eliminando las diferencias doctrinales y se está construyendo una plataforma común entre católicos y protestantes. En el año 2015, el Papa Francisco hizo su encíclica Laudato Si, donde propuso que el domingo sea un día de descanso no solamente religioso, sino también ecológico. En el Laudato Si, el párrafo 237, nosotros leemos: el domingo, como participación en la espiritualidad de descanso, nos recupera de la vorágine frenética del consumismo. El día de reposo, cuyo centro es la Eucaristía, ilumina toda la semana y nos motiva a una mayor preocupación por la naturaleza y los pobres. Nota qué interesante el enfoque
que se le quiere dar a la observancia del domingo. Oh, nos preocupamos por los pobres, nos olvidamos del consumismo y por lo tanto habremos de ser mejores. Y no solo eso, también un asunto ecológico. Ahí está claro, ya no es solamente un tema espiritual, ahora lo han convertido en un tema climático, en un tema económico, en un tema social. El domingo se está vendiendo como la solución a los problemas del mundo. ¿Puedes darte cuenta de esto? Y más aún, en el año 2020, cuando tuvo la pandemia del COVID-19, vimos cómo los gobiernos en todo el mundo podían imponer restricciones globales sobre el bien común, en nombre, del bien común. Es decir, no, es necesario que por el bien de todos restringamos a los demás. Así de que se impusieron leyes. Todo esto es una práctica preparando el camino para esto. Si fue posible cerrar iglesias, comercio y limitar las libertades por un virus, ¿cuánto más se hará por la salvación del planeta? Entonces, esto vemos cómo se ha ido gestando. En Europa hay movimientos ambientalistas como el Green Sabbath Project, que proponen un día de descanso ecológico mundial, y ellos proponen que sea los domingos. Los líderes de las Naciones Unidas han discutido ideas muy parecidas en sus agendas de sostenibilidad. En Estados Unidos, el cristianismo nacionalista está creciendo cada vez más. Políticos cristianos conservadores hablan cada vez más de volver a los valores bíblicos, de restaurar la moral de la nación. En algunos estados ya se han promovido, ya hay de hecho y se están promoviendo leyes que favorecen la observancia del domingo. ¿Será que esto es coincidencia? Claro que no, hermano. Es el cumplimiento profético justo delante de nosotros. Apocalipsis capítulo 13 y el verso 17 nos dice que nadie podrá ni comprar ni vender, sino aquel que tenga la marca de la bestia. Mira qué importante esto. ¿Qué poder tiene hoy la capacidad de excluir a una persona del sistema financiero global? No solamente a un país, sino a personas del sistema financiero global. Solamente existe un país que puede hacerlo: los Estados Unidos. No hay más. Las sanciones que Estados Unidos impone a países enteros, a empresas, a personas, son una muestra del poder económico que habrá de ejercer en el futuro para imponer la adoración de la marca de la bestia. Esto ya lo estamos viviendo. Esto es una realidad hoy. Así se va a obligar a una falsa adoración. La tecnología actual ya lo permite. Tarjetas digitales, inteligencia artificial, bancos centrales digitales, o los famosos, se les llama los CBCs. Hablan de todo esto. Todo está listo para que quien no obedezca no pueda tener acceso a su dinero. Y ese poder no es neutral, claro que no. Está listo para ser usado en favor de lo que Apocalipsis ya nos ha advertido. Así que esto no es ciencia ficción, esto no es exageración. El camino ya está preparado. Las piezas ya están colocadas, las alianzas ya están hechas. El mundo solo necesita una gran crisis global y el domingo será presentado como la gran solución, como la gran forma de alcanzar la unidad, de alcanzar la paz, de alcanzar descanso, de solucionar absolutamente todo. Pero tú y yo, por la escritura, por lo que hemos estudiado, sabemos que eso será un engaño. Ahora, ¿qué hacer? Ahora que sabes esto, la siguiente pregunta sería: ¿estás listo? Porque lo que viene no es fácil, pero hay esperanza para todo aquel que se prepara en Cristo. Por eso tenemos que hablar de cómo tú puedes estar firme, de cómo tú puedes estar sellado y preparado para el conflicto final. Es decir, cómo nosotros hoy podemos prepararnos para poder estar firme ante este conflicto. Como ya hemos visto, ¿verdad? Acerca de la bestia y acerca de la marca. Ya vimos quién es la bestia. Ya vimos quién es la marca.
Ya vimos cómo el mundo está listo para imponer la marca de la bestia para y seguirla. Ahora viene algo muy importante que debemos tener claro, y es cómo puedes prepararte para no recibir la marca de la bestia y más bien recibir el sello de Dios y estar firme. Apocalipsis capítulo 7 versículos 2 y 3 nos dice: no hagáis daño, ¿verdad?, antes de que vengan las plagas, las últimas plagas. Dice: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. El sello de Dios no es tampoco un microchip, no es un símbolo físico, es una señal espiritual, un testimonio de fidelidad a Dios. Es una marca, un sello del carácter de Dios. Apocalipsis capítulo 14 verso 1 nos dice que los 144,000 sellados tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. El nombre representa el carácter y la pertenencia, es decir, cuál carácter estás manifestando y a quién le perteneces. Eso es lo que Dios quiere sellar en ti. Dios quiere poner su carácter en ti. Ya vimos cuál es la señal de Dios. Dios quiere poner su carácter, y su carácter es de obediencia también a sus mandamientos. La marca de la bestia es algo que se impone. El sello de Dios es algo que se te ofrece y que debe aceptar con amor y obediencia. El sello de Dios está íntimamente ligado a su ley. Por eso Isaías 8:16 dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Y ahora, ¿cuál parte de la ley contiene el nombre, el título y el territorio de Dios como creador? Pues el cuarto mandamiento. Leámoslo. Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, nos manda a santificar el sábado, el séptimo día, como día de reposo. Y ahí se nos dice que la razón es que Dios es el creador de los cielos, de la tierra, del mar y todo lo que hay en ellos. Este mandamiento es el sello divino. Ezequiel 20:20 dice: santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Si la marca de la bestia tiene que ver con la falsa adoración dominical, el sello de Dios tiene que ver con la verdadera adoración sabática. Pero no se trata solo de un día. No se trata de venerar el día, no se trata de que el centro sea el día, sino de una entrega total a Dios, obedeciéndolo por amor. Por eso Jesús dijo en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cómo puedes prepararte para ese conflicto final? Hablemos de 5 pasos prácticos bíblicos para hacerlo. Primero, decide hoy, ya mismo, ser fiel a Dios por encima de absolutamente todo. Apocalipsis 14:12 describe al pueblo de Dios de la siguiente forma. Dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No se trata de religiosidad, se trata de fidelidad a Dios por amor. Otros pasos, ya vimos el primero: decide ser fiel a Dios ya, hoy. Otro paso es: estudia la Biblia todos los días. Esto es muy importante. Salmo 119, verso 105 dice: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si no estás lleno de la palabra de Dios, serás vulnerable a los engaños de Satanás. No puedes discernir entre la verdad y el error si no conoces lo que Dios ha dicho en su santa palabra. Otra de las formas de estar listo para este momento, para este conflicto: guarda el sábado bíblico. No lo hagas como una obra para salvarte. Guardar el sábado no salva a nadie, sino que hazlo como una señal de que perteneces a Dios. Isaías capítulo 58 versos 13 y 14 promete una bendición al que honra el día que Dios ha puesto. Dice el texto: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, entonces te deleitarás en Jehová. El sábado, hermano, hermana, no es una carga. El sábado es una bendición, y pronto será la línea de separación en el conflicto final entre el bien y del mal. Un cuarto consejo para estar listo: sal del error religioso ya mismo. Apocalipsis capítulo 18 y verso 4 dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.
Dios tiene hijos sinceros en Babilonia, pero no quiere que se queden en Babilonia. El tiempo de tomar una decisión es ya, hoy, cuando vas conociendo la verdad. No basta con saber la verdad hay que vivirla. Y un quinto consejo sería: recibe el Espíritu Santo cada día. Efesios capítulo 4 y verso 30 es uno de los versos más importantes para esto. Porque algunos dan por sentado el Espíritu Santo, pero mira lo que dice. Ahí se nos dice que el Espíritu Santo es el sello de Dios. Somos sellados con el Espíritu Santo. Él es quien escribe la ley en nuestros corazones. Y Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 habla de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Solo así podrás reflejar el carácter de Cristo y estar firme cuando venga esta crisis que cada vez está más cerca, y es una crisis segura. El conflicto final no es simplemente entre el sábado y el domingo. No se trata de eso. Ese no es el centro. Es entre la obediencia a Dios o la rebelión contra Dios. Es entre la verdad de Dios y la falsificación de Satanás. Es entre recibir el sello de Dios o recibir la marca de la bestia. No podrás resistir con tus propias fuerzas, nadie puede. Pero si hoy entregas tu vida a Jesús, Él te va a capacitar. No es tarde, aún hay tiempo, pero no lo habrá para siempre. Pronto cada quien decidirá su destino eterno. La ley dominical viene, la crisis se acerca, pero la decisión es tuya. Hoy puede elegir a Cristo. Hoy puede elegir la verdad de Cristo. Hoy puede elegir el sello de Cristo. Hoy puedes elegir la vida eterna que Cristo te da. O puedes seguir en el mundo. Puedes recibir la marca de la bestia. Pero recuerda que Jesús dijo en Mateo 24:13 que el que persevere hasta el fin, este será salvo. No te quedes hoy dormido. El conflicto final ya empezó y Cristo te llama hoy. Muy bien, hermanos queridos, veamos si tenemos algunas. Vamos a pasar a las preguntas y a las respuestas rápidamente sobre este tema. Así que veamos un poco de las preguntas que tenemos para responderlas. Muy bien, nos dice acá, ¿la marca de la bestia es un microchip o tecnología implantada? Bueno, ya lo dijimos. No es eso, la Biblia no habla de eso. En ningún lugar la Biblia dice que la marca de la bestia será un microchip. Apocalipsis capítulo 13, los versos 16 y 17, habla de la marca como algo que se puede poner en la frente o en la mano, lo que simboliza que puedes aceptarlo mentalmente, es decir, que puedes convencerte por el engaño o la mano, acción, es decir, que puedan obligarte. La marca representa lealtad religiosa, no es tecnología. Es una señal que es espiritual y que no es física. Muy bien, veamos otra pregunta. ¿Qué es exactamente la marca de la bestia según la Biblia? Para dejarlo claro, ¿verdad? Es la señal de lealtad al sistema religioso representado por la bestia, que busca imponer, diríamos así, una forma falsa de adoración. Daniel 7:25 profetiza que este poder cambiaría los tiempos y la ley. La marca de la bestia se manifestará cuando se imponga una ley que obligue a todos a guardar el domingo en lugar del sábado bíblico, contraviniendo el mandamiento claro de Dios en Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, donde se nos dice que guardar el sábado es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Muy bien. ¿Por qué dicen que el domingo es parte de la marca de la bestia? Sí, obviamente es algo muy impactante cuando escuchamos por primera vez esto. Pero la verdad es que el domingo es una institución cambiada por autoridad humana, por el papado, no por mandato de Dios. La Biblia jamás dice que el domingo es el día del Señor. El sábado, el séptimo día, es el único día que Dios ha santificado y ha bendecido desde la creación, cuando lo leemos en Génesis 2, versículos del 1 al 3. La observancia del domingo fue promovida por la Iglesia Católica, por el Imperio Romano y no por la Biblia. La imposición entonces obligatoria del domingo en lugar del sábado es una señal
de rebelión contra el Creador, que ha destinado, ¿verdad?, un día, que ha bendecido un día para la adoración. Muy bien, veamos si tenemos alguna otra pregunta. Por acá, ok. Y si alguien guarda el domingo por ignorancia, ¿está condenado? Ok. Muy buena pregunta. Y la respuesta es no. Dios nos juzga según la luz que hemos recibido. Así nos dice Hechos 17:30. Y donde dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Es decir, Dios pasa por alto lo que no conoces. Dios es un Dios justo y un Dios de amor. Así que cuando tú no conoces, Dios no te culpa por lo que no conoces. La marca de la bestia se impondrá cuando haya una decisión consciente en medio de un conflicto global entre el mandamiento de Dios y el mandamiento de los hombres, de la bestia. Solamente será culpable quien elija obedecer a Dios con pleno conocimiento de lo que Dios ya ha dicho. Muy bien, otra pregunta. Ok. Muy buena pregunta esta. ¿Qué pasa? Dice: si yo guardo el sábado pero no tengo una relación con Cristo. Guardar el sábado sin amor a Dios es legalismo. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. El sábado no salva a nadie. Guardar el sábado no salva a nadie. Cristo salva. Pero quien ahora es salvo por Cristo guardará la palabra de Dios, la palabra de Cristo. El sello de Dios no es solamente una doctrina, sino que es una experiencia de fidelidad, obediencia y comunión con Cristo por amor. No hay salvación fuera de Cristo. No hay salvación en observar ningún mandamiento. Simplemente una vez que amamos a Cristo, que somos salvos por Cristo, hacemos la voluntad de Cristo y lo hacemos por amor. ¿Quién es la bestia en Apocalipsis 13? Bueno, se nos presentan dos, me imagino que se refiere a la primera. Y ya lo dijimos, es el sistema religioso que combina el poder político con el poder espiritual y que ha sido representado históricamente por el papado. No se refiere a una persona específica, ya lo dijimos, sino un sistema que persiguió a los fieles durante siglos, como dice Daniel 7:25, Apocalipsis 13, versículos del 5 al 7. Los reformadores como Martín Lutero, Calvino, Wesley, Tyndale lo identificaron claramente como el papado. Muy bien, ¿qué es el sello de Dios entonces? ¿Cómo lo recibo? El sello de Dios, diríamos, basándonos en Hechos 8:16, Hebreos 10:16, es la ley de Dios escrita en el corazón. Es el Espíritu Santo formando el carácter de Cristo en cada uno de aquellos que le reciben. El cuarto mandamiento, el mandamiento que nos dice que debemos guardar el sábado, es el sello porque contiene el nombre, el título y el territorio de Dios. El sello se recibe entonces cuando se acepta a Cristo Jesús como Salvador. Se le acepta también como Rey, como Señor, y se obedecen los mandamientos de Cristo por amor y se vive lleno del Espíritu Santo. Veamos otra pregunta. ¿Qué relación tiene Estados Unidos con la marca de la bestia? Bueno, Apocalipsis capítulo 13, versos 11 al 17, describe a esta segunda bestia que se levanta de la tierra, que es los Estados Unidos, representa a los Estados Unidos, y dice que esta nación, aunque tiene cuernos de cordero, hablando de libertad civil y religiosa en teoría, habla como un dragón, o sea, como Satanás. Hay intolerancia religiosa y hará que todos adoren a la primera bestia, cuya herida ahí será sanada su herida mortal, ¿verdad? Y habrá de impulsar una ley religiosa que llevará a imponer la marca de la bestia a todo el mundo. Y ya vimos cuál es. ¿Qué pasa si me obligan a guardar el domingo por ley? ¿Debo obedecer? De eso se trata. La Biblia nos dice que no. Hechos capítulo 5 y verso 29 dice claramente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando la ley de los hombres contradice la ley de Dios, el cristiano fiel permanece firme, aunque le cueste todo, incluso la vida. En el conflicto final, tu lealtad habrá de ser probada a través de esto. Otra pregunta, vamos a terminar con esta, creo.
¿Cómo me preparo para no caer en la trampa de la marca de la bestia? Bueno, entrega tu vida a Cristo, estudia tu Biblia cada día, obedece a Dios por amor, guarda el sábado como por amor a Cristo como una señal de lealtad, permanece firme aunque seas perseguido, que Cristo sea lo primero, aún tengas que dar tu vida. Ora por el discernimiento de parte del Espíritu Santo y que Él sea tu guía siempre. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta verdad? Ahora que hemos entendido quién es la bestia, qué representa su marca, cuál es el conflicto final que se avecina, la pregunta ya no es simplemente teórica. Es una pregunta histórica, tampoco es una pregunta profética, es una pregunta personal. Apocalipsis 13 describe a un poder que impone su marca con amenazas, con restricciones económicas y con persecución. Pero Apocalipsis 14 describe a otro grupo, a los que siguen al Cordero por donde quiera que va, a los que se niegan a recibir la marca de la bestia. ¿A cuál grupo quieres pertenecer tú? La decisión es tuya. Dios nunca ha forzado la conciencia. La marca de la bestia se impone, pero el sello de Dios se recibe por amor y obediencia. Es una decisión libre, pero es una decisión urgente. Una vez más, Apocalipsis 14 dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este es el grupo que no dobla sus rodillas ante el sistema religioso falso. Es el grupo que guarda los mandamientos de Dios, incluso el sábado, como un día de adoración al Creador. Es el grupo que vive por fe, aunque el mundo entero se rinda a la presión de la falsa adoración. Pero ¿cómo llegamos a ser parte de este grupo? Bueno, ya lo hemos visto. Decidiendo ser fiel a Dios, estudiando la Biblia, orando, guardando los mandamientos por amor y compartiendo, ¿por qué no?, esta verdad con otros. Y ahora te invito, haz tu decisión. Hoy el mundo camina hacia una adoración falsa. Todo está listo para que esto se haga una realidad y pronto así será. Será una adoración impuesta, un sistema que va a parecer piadoso y bueno, pero que niega la autoridad de Dios. Pero tú puedes decidir honrar a Dios, aunque estés solo, aunque otros te abandonen, aunque te cueste tu comodidad o tu propia vida. Jesús dijo, Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿Será que estás dispuesto a ser fiel hasta el fin? ¿Será que estás dispuesto a recibir el sello de Dios aunque el mundo entero reciba la marca de la bestia? Tú tienes que decidir qué vas a recibir. Nadie más lo hará por ti. Dios te invita a su salvación, recibiendo su sello, negándote a la marca de la bestia, confiando en Cristo. Decídete por Dios, será lo mejor. Bendiciones.